Reddit pregunta: ¿qué es lo más perturbador que ha hecho un profesor en clase? Una vez exclamé, oh, Dios mío, en una escuela privada, después de dejar caer mi estuche de lápices y hacer un gran desastre. La maestra estaba muy sorprendida, no me habló por el resto del día y me ignoraba cuando hablaba. Al día siguiente de clases, mi clase estaba vacía excepto por la maestra que llegó tarde, con una mirada casi demasiado feliz en su rostro. Me agarró del brazo y me llevó a otra habitación, donde el resto de la clase estaban sentados en círculo tomados de la mano. Me colocó en el centro y todos empezaron a rezar por mí para que los demonios salieran de mi alma. Ella envió una carta a mis padres ese día escrita con crayón, que decía que oraría por mí esa noche. Yo estaba en segundo grado. En la escuela secundaria, mi profesor de historia nos tiraba monedas con una catapulta en miniatura durante un examen, y le pegaba en la cabeza a una chica de la primera fila. La profesora de español de secundaria vomitó en medio de una lección sobre mi amigo que estaba sentado en la primera fila. Parecía un montón de fideos ramen. Parecía que no masticó porque estaban intactos. Tampoco hubo advertencia. Pasó de explicar un tema a vomitar al instante. Ella se disculpó y salió corriendo del aula. Nos quedamos solos por el resto de la clase. La mitad de los estudiantes estaban riéndose y la mitad mortificados. Mi amigo fue el más traumado. Tuve una maestra de segundo grado, que vino un día y de la nada nos dijo que nos calláramos, tomáramos un papel cuadriculado y contáramos hasta 1000. Más tarde, hacia el almuerzo, nos dijo algo parecido, que contáramos lo más alto que pudiéramos. Era un día extraño, entré en el recreo de la tarde y entregué mi hoja de papel cuadriculado. Las luces estaban apagadas y ella estaba durmiendo la siesta en el piso, escuchando una de esas cintas de sonidos de la naturaleza. Me deslicé lo más silenciosamente posible, puse mis papeles en su escritorio y salí para volver al recreo. Mirando hacia atrás, estoy bastante seguro de que tenía resaca. Al día siguiente todo era como siempre. Mi maestra de español de la escuela secundaria hizo que 2 estudiantes levantaran una cortina frente a la clase para que pudiera cambiarse de ropa. Mi profesor de física de 10º grado era todo un personaje. Alguien una vez arrojó una piedra a la ventana del laboratorio durante la clase, y él procedió a dejar de hablar a la mitad de la oración, corrió por la habitación, y se lanzó sobre las mesas que recubrían la pared trasera, saltó por la ventana por una caída de 1 metro y persiguió al chico abajo. Pensamos que lo iba a amonestar, lo que le dijo al chico fue que dejara de tirar cosas y que tuviera un buen día. Cuando mi profesor llamó a una chica al frente del salón de clases y la hizo girar, luego dijo algo como: todos los chicos están muy contentos de que te hayas vestido así hoy. Iba con minifalda, lo despidieron al día siguiente. Un día mi profesor llegó tarde a clase. El salón de clases estaba en el sótano del edificio, con ventanas altas en la pared, que están al nivel del suelo en el exterior, después de una pendiente. Alguien se da cuenta de que aquí viene el profesor por la acera. Excepto que en lugar de continuar por la acera y entrar al edificio, se desvía de la acera y comienza a caminar cuesta abajo de la pendiente. Procede a tirarse hasta que choca con las ventanas, abre una ventana, entra como Spider-Man a la clase y comienza a dar una conferencia. Un profesor encerró a un niño en un armario de suministros y dibujó imágenes detalladas de las relaciones sexuales de los saltamontes en la pizarra, y luego usó saltamontes muertos para demostrarlo. En mi clase de gimnasia estábamos haciendo entrenamiento de piernas, así que mi maestro se sienta, hace una extensión de pierna y se hace caca en los pantalones, al frente de todos. Dijo que era común al hacer ejercicios para la parte inferior del cuerpo. Mi profesor de gimnasia atacó a un estudiante en la nuca con un bolígrafo, porque no dejó de usar la pelota de baloncesto cuando se lo pidió. Tenía un profesor de economía, que era conocido por arrojar cosas a los estudiantes que no prestaban atención en clase. Arrojó un viejo adorno de madera y le partió el ojo a un muchacho. Fue odiado por los padres, y fue despedido. Estábamos en el 4º grado, y teníamos un día de lectura en el que les leíamos a los niños de preescolar. Era alrededor de Navidad y tenía que leerles cuentos de Navidad. Justo antes de que estuviéramos listos para bajar a encontrarnos con ellos, la profesora dijo: «Está bien, solo recuerda no dejar que los niños sepan que Santa no es real». Todos la oyeron. Ella sola hizo llorar a casi toda una clase de niños y arruinó la magia de la Navidad. Cuando estaba en 8º grado,
Había un niño en mi clase que tenía enanismo e incluso a la edad de 13 años. Ya era bastante evidente. Un día, nuestra maestra buscaba un voluntario para escribir la respuesta de un problema de matemáticas en la pizarra. Fue el primero en levantar la mano. Ella lo llamó y sin dudarlo preguntó, ¿puedes alcanzarlo? Mientras simultáneamente se ríe de él. La clase estaba en silencio. Su cara se puso pálida y estaba claro que estaba conteniendo las lágrimas. Terminó dejando la escuela después de ese evento traumático. Tengo una prima que tiene una condición en su corazón, la cual no le permite hacer ejercicio ya que puede experimentar un paro cardíaco o quedarse sin aire. Entonces, esta maestra de química se enojó porque ella se quedaba sentada en un banco cuando tocaba educación física. Sabiendo perfectamente lo que tenía, la obligó a saltar la cuerda varias veces. Mi prima casi se desmaya de lo mal que estaba. Mi tía llegó enojada y le gritó al director que hiciera algo al respecto. El señor no hizo nada y la maestra sigue dando clases, aparte de violenta. Es grosera y amenazó a un compañero con golpearlo con un borrador de pizarrón. No un maestro, pero teníamos una enfermera escolar en la escuela secundaria, que pensaba que las pastillas para la tos y el hielo curaban todo. Un día, la profesora de gimnasia tuvo una convulsión y ella llega corriendo con pastillas para la tos y hielo y comenzó a intentar dárselas. De alguna manera, ella todavía trabaja allí. El profesor golpeó a un niño de 7 años por tener un ataque epiléptico en clase. Se sabía que el niño era epiléptico y se negó a permitir que nadie obtuviera ayuda médica para el niño. La mamá del niño comenzó a trabajar en la oficina de la escuela después de eso. Un profesor entró en clase y se burló de uno de los estudiantes porque se había rapado la cabeza. Bueno, se quedó boquiabierto cuando él le explicó que lo hizo porque a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. Digamos que no fue demasiado bien. En primer grado solía traer una bolsa de lápices a la escuela llena de lápices de colores, etc. Todos los días. Un día pedí ir al baño y la profesora me dijo que sí. Cuando regresé, mi bolsa de lápices estaba vacía sobre mi escritorio. Le había dicho a otro estudiante que la vaciara y les diera un lápiz a todos, porque estaba convencida de que yo se los había robado. Lloré y la maldita se quedó con todos mis lápices. No era mi maestro, pero trabajaba en la escuela. Él vigilaba la asistencia y se aseguraba de que todos los niños asistieran. Un día yo estaba enferma y sola en casa. Él condujo hasta mi casa y golpeó todas las ventanas, incluso entró en mi patio trasero, gritando mi nombre. Yo solo tenía 14 años y estaba asustada escondiéndome debajo de mis sábanas, no sabía qué hacer. Terminó siendo despedido por meterse en el baño de chicas. Cuando estaba en la escuela secundaria, bajé a mi salón de clases a buscar mi mochila. El profesor estaba allí con todas las luces apagadas, velas encendidas en su escritorio y se olía las manos. Vi esto a través de la puerta y volví a almorzar y cuestioné su cordura. Mi hermana tenía una maestra de 6º grado, que era la madre de una de las compañeras de clase de mi hermana. Esta niña era algo popular. De todos modos, para el cumpleaños de mi hermana, iba a tener una fiesta solo para chicas el viernes. Repartió las invitaciones y estaba muy emocionada. Llegó el viernes y nadie apareció. El lunes por la mañana, mi hermana tiene que ir a la escuela y enfrentarse a todas, lo cual es bastante traumático en sí mismo, por lo que mi hermana se sentía muy mal. Durante la fila de la mañana, esta maestra se acerca a mi hermana y le dice, frente a todos, ¿sabes por qué nadie fue a tu fiesta? Porque le hice una fiesta a mi hija el mismo día, y me aseguré de que nadie te lo contara. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta, y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video, para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.